Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola, ¿qué tal a todas, todos? Estamos en el podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, el podcast Ecoconstituyendo, y volvimos. Nos fuimos, pero volvimos. Y estamos grabando lunes 4 de julio, una fecha muy importante para los seguidores de Bad Bunny, pero también para quienes siguen el proceso constituyente. Porque hoy tenemos la propuesta de nueva constitución ya de forma oficial, versión final, punto, esta sí que sí, punto, borrador, versión, todos los finales. Entregada ya también oficialmente al presidente de la República. Y eso, pues, ahora toca, ahora que ya no van a haber más modificaciones, toca empezar a hincarle más el diente todavía al texto, pensar en bien lo que dice y también ir pensando en estrategias no solo de campaña, sino para el 5 de septiembre en adelante. Dicho eso, contarles que estamos, como siempre, acá con Javier Arroyo y Lucio Cuenca, así que les saludo también para que aprovechen de saludar a quienes nos escuchan. Hola, buenas tardes. En este 4 de julio, día muy importante para la historia de nuestro país, en que se entregó el texto definitivo de la nueva Constitución, pero no solo eso, sino que también se firmó el decreto que convoca al plebiscito del 4 de septiembre, firmado por el presidente de la República, el ministro de la Secretaría General de Gobierno y la ministra del Interior. Por lo tanto, ya tenemos texto definitivo, pero también tenemos oficialmente convocado al plebiscito, donde tenemos que concurrir a pronunciarnos por aprobar, obviamente, este nuevo texto constitucional que da por superada la historia de la Constitución del 80, del Estado subsidiario, de la privatización de los derechos sociales y otras tantas cosas que han estado ligadas a este nefasto pasaje de la historia de nuestro país. Así que hoy día muy importante, teniendo este texto y ya la convocatoria al plebiscito. Así que este podcast va a ir profundizando en temas que es necesario que tengamos más dominio y estemos mucho más convencidos y convencidas y salgamos a transmitirle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestras amistades, a las organizaciones, la necesidad de ir a aprobar el 4 de septiembre. Hola a todas y todos, por acá Javier. El último capítulo no me escucharon, pero he vuelto. O siempre estuve quizás detrás de las tornamesas. Bastante, bueno, este concepto se ha ocupado harto durante el proceso constituyente, que es el concepto como histórico. Siempre titulares como histórico, 2 puntos. Algo que hizo la convención, o alguien, o algunas. Y lo dice un profesor de historia, ¿no? Y Así lo que dice... podrías aclararnos eso, ese concepto, Javier. Voy a hacer un nuevo Decimos, podcast. nos referimos a lo histórico. ¿Qué connotación tiene eso para...? Yo creo que son como procesos que marcan precedentes muy importantes en las sociedades. Como que casi marcan un antes y un después, porque uno toma las consecuencias de ese hecho, o ese proceso, mejor dicho, para interpretar el presente, perspectivar el futuro, por así decirlo. Y en ese sentido, tomando lo que dejó Lucio y también Karen, claro, nos enfrentamos a un día sumamente importante, al igual de importante que va a ser el próximo 4 de septiembre, cuando los pueblos de Chile decidamos aprobar, evidentemente, aprobar la nueva Constitución. Así que en este podcast lo que van a encontrar de ahora en adelante, si bien antes hablábamos cuestiones más específicas para ir desmenuzando un poco este documento, ahora va a ser mucho más situado, por así decirlo, más ordenado, y desde ya la invitación es a que revisemos las 178 páginas que tiene este documento, pero igual lo vayamos como interpretando conjuntamente. Eso es lo más importante, en verdad. Así que bienvenidos, bienvenidas otra vez.
Súper. Bueno, la conversación de hoy día va a ser un poco distinta, quizá no tan expositiva como en las otras ocasiones. Así que vamos hoy día a discutir sobre los temas que nosotros hemos considerado que son importantes. Hay muchos temas importantes en el borrador, bueno, no, ya tengo que dejar de decir borrador, en la propuesta de nueva constitución. Hay muchos temas importantes como no olvidar, o sea, plurinacionalidad, derechos sexuales y reproductivos, derecho al cuidado, hartos derechos sociales, que por supuesto no estaban mencionados en la Constitución del 80, Estado regional, descentralización, un nuevo sistema de justicia, adiós al Tribunal Constitucional, ahora va a tener una Corte Constitucional, y así. Hay muchos elementos que son muy importantes que siempre no está de más repetir, que es necesario ir conociéndolos, integrándolos y que también hay que reconocer la dificultad misma de leer un texto con un lenguaje más técnico, más jurídico, pero también recordar que las constituciones son constituciones políticas, ¿ya? En tanto, la discusión que está ahí no es puramente una discusión técnica, ni es una discusión que tiene que estar como centrada en lo leguleyo, ni tampoco tiene que ser un texto que tenga como que emanar desde el constitucionalismo, porque en realidad la Constitución tiene que responder a las demandas políticas del país. En ese sentido, al menos como a mi criterio personal, el texto recoge esas demandas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque de repente igual, sobre todo en las últimas semanas, la discusión ha estado un poco en esto de que hombres muy iluminados, sobre todo hombres, hacen críticas y todos son, bueno, infantilizan a todo el mundo, toda esta gente no sabe nada, qué sé yo, pero en realidad el texto responde a demandas que son también, podríamos decir, históricas de los movimientos sociales del pueblo de Chile, que también se cansó, que se levantó en el estallido social y que hoy en día tenemos este texto constitucional también gracias a la movilización social. Entonces no llegamos a este punto porque sí, ni porque a alguien se le ocurrió que era buena idea, sino porque hay trabajo detrás de todo esto. Y desde distintas veredas también, que llegando a ciertos consensos también, con diferencias, pero también con consensos, y creo que la propuesta de nueva constitución los recoge. Entonces, la idea de hoy es que conversemos sobre algunos puntos importantes dentro de también un mar de cosas importantes, pero que queremos destacar. Entonces, solo a modo de explicación, cada uno de nosotros trajo dos temas sobre los que consideraban que eran muy importantes. Así como dos palabras por improvisar, pero dos temas. Así que, a ver, no sé, vamos a hacer cachipún para ver quién parte. Para que presente sus dos temas y por qué considera que tienen que ser uno de los más importantes a destacar ahora ya en la campaña de la prueba. Así que, a ver, voy a tirar la moneda y salió sorteado Javier. Javier parte. Ah, qué bonito. Qué bonito. Bueno, buena moneda ocupaste. Sí, bueno, voy a ser bastante general sobre esto para que lo podamos conversar en verdad. Bueno, la propuesta de nueva constitución, ex borrador, tiene, como dice Karen, diferentes elementos importantes que podemos como desarrollar. Sin embargo, me gustaría levantar dos. El primero es el derecho a la energía. El artículo, si ustedes revisan el documento que se publicó hoy día, es el artículo 59, que empieza como toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Después, bueno, la desglosa, que no lo voy a leer completo, pero me parece importante considerar algunas cosas, como por ejemplo que finalmente, porque la constitución anterior heredada de la dictadura y validada por los gobiernos de la postdictadura, aborda el tema energético en un momento igual en donde la temática de la energía en Chile y a escala internacional está tomando mayor
relevancia, por así decirlo, en la agenda política institucionalizada, porque igual el tema energético ha sido trabajado o abordado desde las conflictividades socioambientales desde hace bastante tiempo. En ese sentido, creo que es sumamente importante cómo el texto lo aborda. Hubieron algunas organizaciones que igual levantaron algunas propuestas y también constituyentes que levantaron estas propuestas para que se abordara el tema energético en la nueva constitución. Sin embargo, igual hay cosas que creo que son importantes de ir considerando y que nos van a permitir discutir más allá de lo que viene después del plebiscito de salida. Por ejemplo, el carácter de que la matriz energética de Chile va a estar basada, por ejemplo, en energía renovable. Yo creo que igual toma sentido el abordar qué conflictividades socioambientales esos proyectos energéticos llamados renovables han arrastrado a los territorios. Como una situación sumamente importante que hay que considerar, no por el hecho de que diga renovable significa que de por sí ya va a funcionar o va a estar bien, sino que igual tiene que estar acompañado con este proceso de discusión desde los territorios. Creo que eso es sumamente importante como tema general. Y lo segundo que quería plantear es algo que habla sobre disculpen, la institucionalidad referida al tema del agua, específicamente los consejos de cuenca. Pienso que finalmente como que se levanta esta idea que se venía empujando igual desde hace un tiempo sobre el rol que tienen que tener las cuencas hidrográficas en temas no solamente administrativos políticos, sino que también desde la administración propia de lo que es la gestión de las aguas. En ese sentido, la relación que tienen los consejos de las cuencas con la Agencia Nacional del Agua igual permite derrumbar un pilar que se hereda con la dictadura militar, que tiene que ver con el tema de la administración, finalmente, del agua. Y eso conllevaría, a mi parecer, meternos de lleno al tema de la privatización y mercantilización que ha sufrido este bien común natural durante 30 años. Y eso principalmente quería plantear esos dos puntos. Creo que es importante que al fin tenemos, por una parte, consagrado un derecho a la energía como tal, con una serie de cosas que hay que discutir de ahora de cómo se pueden aplicar. Y la experiencia desde los territorios es sumamente importante para ese proceso, proyectando siempre, repito, más allá de lo que viene el 4 de septiembre. Y por otra parte, como esta nueva institucionalidad del agua, que es bastante amplia, pero una de esas tiene que ver con el Consejo de Cuenca, va a permitir, o debería permitir finalmente igual la participación de los pueblos, de las sociedades. No solamente un aspecto técnico que, bueno, si quieren saber más de este tema específico, hicimos un capítulo sobre el tema del agua, así que igual se los recomiendo. Eso, como dos temas bastante generales. Muy bien, la defensa de tus temas. Vamos a ver si quedan. Luego de la deliberación. Al banquillo de los acusados, entonces. Claro. Ya, Lucio, entonces, para no seguir yo. Sus dos temas importantes en la propuesta, me da por decir borrador, en la propuesta de nueva constitución. ¿Y por qué? Sí, bueno, son temas que hemos mencionado o presentado en programas anteriores, pero que me parece que vale la pena profundizar un poco para entender más el sentido y la profundidad de los cambios que están alojados en esas propuestas. Uno de ellos tiene que ver con el tema del agua, pero desde la perspectiva del agua como un bien común natural, como quedó definido en la Constitución. Y otro tema tiene que ver con el tema de glaciares, pero desde la perspectiva de cómo se configuró una idea que se le denomina zonas de exclusión, ¿no? Para la actividad minera en particular. Lo menciono ambos temas conjuntos porque los dos arrancan de esta nueva concepción que quedó establecida en la Constitución, que se le denomina bienes comunes naturales, ¿no? En el sentido de que esto es un cambio central en la nueva Constitución. O sea, cuando a veces se escucha, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución nueva, que habla del Estado ecológico, el Estado plurinacional, de los derechos sociales, democráticos, y se habla también del Estado ecológico. Bueno, ¿eso en qué se traduce en la nueva Constitución? Y tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con que
o sea, estamos pasando de una constitución centrada en la preocupación, en una visión, como decimos nosotros, antropocéntrica, o sea, centrada en la preocupación de las comunidades humanas, a una constitución que considera una mirada que avanza en el respeto de todas las formas de vida, ¿no? Y en ese sentido, lo que tiene que ver con la naturaleza, que antes en la constitución actual está considerada una cosa apropiable, mercantilizable, pasamos a una nueva concepción a partir de esta idea de los bienes comunes naturales, ¿no? Y que eso incluye el agua, incluye los glaciares, o sea, por ejemplo, se definen esta nueva categoría de bienes comunes naturales como los elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia, y los define, ¿no? Son bienes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares, los humedales, los campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña. Bueno, una enumeración que podría ser posible de ampliar también de acuerdo a lo que la legislación futura pueda entregar. Y en ese sentido creo que ese cambio y cómo eso se traslada luego al Estatuto del Agua, ¿no? Donde se habla de una categoría de bien común natural inapropiable para el caso del agua, ¿no? Y que y a partir de eso se genera el Estatuto del Agua. Y eso tiene consecuencias inmediatas para los cambios constitucionales de lo que tenemos hoy día, donde el agua está entregada en propiedad a los privados y está mercantilizada, a un nuevo Estado, ¿no? Que tiene que ver con esta concepción de bien común natural inapropiable, donde al día siguiente que se promulgue la nueva Constitución, los derechos de aprovechamiento de agua, que son el elemento que privatiza el agua en este momento, el instrumento legal que entrega en propiedad el acceso al agua, pasamos a un régimen de autorizaciones de uso de agua. Todavía no me acostumbro a la denominación, ¿no? Pero esa viene a ser la nueva denominación, ¿no? Autorizaciones de uso de agua. O sea, en ese momento pierde el estatus de mercancía. En ese momento deja de ser transable el agua, o sea, deja de ser una mercancía en el mercado y comienza un proceso de transición hacia no solo cambiarle el nombre y la denominación y el contenido de ese concepto, sino que también tiene que haber, según esta transición, nuevas institucionalidades y como la Agencia Nacional de Agua que mencionaba Javier y las regulaciones de cuenca como instrumentos de administración de las aguas en estos territorios, tiene que haber una redistribución, ¿no? Que se ajuste a la disponibilidad actual de aguas en cada una de las cuencas y en los acuíferos, pero también que use y se haga a partir de las nuevas prioridades de uso que quedan establecidas en la Constitución. Ese es un aspecto de los bienes comunes naturales a los que me quería referir y la significación profunda que eso tiene para el caso del agua en el proceso de desprivatización, que ha sido uno de los objetivos que hemos buscado los movimientos socioambientales desde hace mucho tiempo. Particularmente ha sido una demanda del movimiento por el agua y los territorios MAT desde hace varios años, desde el momento que se toma conciencia de la profundidad de la privatización del agua en Chile y que la privatización está ligada a la crisis hídrica que estamos viviendo. Y lo otro, que ya lo mencionaba también, que es el tema de los glaciares. Los glaciares están también en esta categoría de bienes comunes naturales, ¿no?
donde sobre todo hay 2 o 3 artículos donde tiene mención expresa, ¿no? Por un lado, queda resguardado los glaciares como un elemento de la naturaleza que debe ser protegido, y se refiere a que el Estado debe garantizar la protección de los glaciares y del entorno glaciar, ¿no? O sea, todo el ecosistema o el glaciosistema que permite la existencia de los glaciares, ya sea los glaciares blancos conocidos o los glaciares de roca o los distintos tipos de glaciares que existen sobre todo en la cordillera de los Andes. Y dentro de eso, y que ha sido una demanda que proviene de la experiencia de los conflictos socioambientales donde los territorios han estado defendiendo glaciares amenazados o intervenidos por la minería. Y allí hay un artículo expreso también que fue propuesto por las organizaciones socioambientales, que es un artículo para excluir determinadas actividades de ciertos territorios donde la minería no podría intervenir. Y en ese sentido se habla que quedan excluidas de toda la actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, o sea, los parques, las reservas, los monumentos naturales, los santuarios de la naturaleza, las áreas marinas protegidas, etc. Y las zonas de protección hidrográfica que establezca una ley en el futuro, ¿no? Entonces, sin duda eso cambia la situación de los glaciares, cambia la situación de responsabilidad del Estado sobre esto, y también va a marcar lo que va a ser la legislación de protección de glaciares. Llevamos 15 años en que se ha intentado a lo menos sacar 6 proyectos de ley de protección de glaciares, y hasta el momento los glaciares siguen desprotegidos. Entonces, estos artículos van a venir a ponerle el marco de lo que se debe proteger, y también de alguna manera pone las directrices del resultado que tiene que tener esa legislación, que ha sido muy difícil de sacar porque los mineros, el Consejo Minero, Codelco, han estado encima del proceso legislativo para que no resulte esta legislación. Entonces son los temas que de alguna manera están relacionados por la vía de que son bienes comunes naturales, el agua por un lado, y el tema de glaciares en lo específico, me parece que son temas muy relevantes. He dicho, He dicho, estimada Karen, estimado Javier, me alargué un poco, pero es que son temas que están muy ligados a los trabajos que venimos haciendo, bueno, como Olca, y que te apasionan, por cierto. Parece. Y el movimiento por el agua en los territorios, y que creo que son grandes aportes que como movimiento hemos hecho a este proceso también, entre otros, al nuevo texto de la Constitución. Muy bien. Ya, entonces mi turno. Yo quiero también destacar 2 temas, y voy a irme al capítulo 1 de propuesta de nueva Constitución, y quiero destacar el artículo 1 y el artículo 8. ¿Ya? El artículo 1, en el inciso 2, señala, bueno, voy a leer igual el artículo 1, que no está de más. Dice, bueno, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Inciso 2, dice, se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Eso dice el artículo 1, y yo quiero recalcar ahí, le pongo en negrita subrayado, donde dice la relación indisoluble con la naturaleza, y también el artículo 8, que dice las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Entonces,
Bueno, destacar también que acá uno de los valores que señala es el de la igualdad sustantiva entre los seres humanos, y como feminista me parece que está súper bien. Es esencial, porque eso de la igualdad así nomás, sin tiempo, sin lugar y sin cuerpo, no nos sirve. Entonces, pero también, así como reconoce esta igualdad sustantiva, por cierto, la libertad, así también la dignidad, reconoce la relación indisoluble con la naturaleza, y en el artículo 8 habla de la interdependencia. Entonces, vemos acá un principio, que podríamos decir el principio de la interdependencia de la naturaleza, que creo que es un elemento igual esencial, porque propone un cambio ético importante respecto del ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, que está construido sobre la Constitución del 80, y que me parece importante porque, como decía Lucio, uno de los elementos que problematizamos también tiene que ver con, podríamos decir así, quién habla en el ordenamiento jurídico, como quién es esa voz, como quién es esa persona que de alguna forma como que va ordenando el mismo ordenamiento, como desde dónde habla, y qué relaciones hace en su mente a la hora de querer como ordenar el mundo. Entonces, como esta persona que está acá, que esta voz, podríamos decir, siempre está como desde un pensamiento en donde la naturaleza y los seres humanos van por cuerdas separadas, que es como muy en la lógica del pensamiento occidental, donde pareciera que son cosas que van, insisto, por cuerdas separadas, cuando en la realidad nosotros no podemos hacer estas distinciones entre naturaleza y nosotros, porque básicamente somos naturaleza también. Entonces sería como querer como de alguna forma desdoblarnos. Y me parece interesante incluir este cambio ético, o disociarnos también, como dicen ahora los lolos, ando disociado. No nos podemos disociar. Entonces, me parece importante que el texto reconozca este cambio, porque es un cambio ético a nivel de principio que tiene que irradiar el ordenamiento jurídico y que nos permite también, en la medida que también lo defendamos, obtener resultados distintos, que es como lo típico de decir, bueno, si no queremos como lo mismo hay que cambiar las cosas, porque si no, mismos resultados. Y acá hay un elemento, hay una herramienta, y creo que eso es importante, porque es una herramienta a nivel de principios. Y que creo que tenemos que ir dándole más contenido. Eso, y que por cierto se relaciona con este otro segundo tema que quería proponer como uno de los elementos importantes de la propuesta de nueva constitución, que es la defensoría de la naturaleza, que obvio va de la mano con los derechos de la naturaleza, de los que también ya hablamos en el capítulo pasado. Así que no voy a repetir ciertos elementos, pero que van de la mano con reconocer esta interdependencia, pero además, a propósito de su reconocimiento y su protección, incluir los derechos de la naturaleza dentro del ordenamiento jurídico como sujeto de derechos. Y claro, está este cambio que está a nivel de principios, está a propósito de reconocer una titularidad en la naturaleza como sujeta de derechos, que por cierto tiene ahora derechos, pero que también siempre cumple con obligaciones. En tanto me refiero que, por ejemplo, no sé, el aire, el agua, los alimentos no son de generación espontánea, sino que tienen una materialidad. Y bueno, la defensoría de la naturaleza más puntualmente, porque creo que lo interesante es que el mismo texto da herramientas para defender algunos de sus elementos. O podríamos decir que el mismo texto da herramientas para poder empoderarnos de las herramientas que el mismo texto da, que era un poco, por ejemplo, esto de los consejos de cuenca, o sea, que mencionaba Javier, en donde reconoce una nueva institucionalidad del agua, y que aquí lo mezclo con lo que decía Lucio, que hay una nueva institucionalidad en donde además se incluye los consejos de cuencas que tienen participación ciudadana. Entonces hay una herramienta para poder hacer válido eso. Y luego está, por ejemplo, en la materia de derechos de la naturaleza, está una defensoría de la naturaleza, que tiene como componente este elemento de que tiene autonomía. Entonces, que esta autonomía le permite una gestión distinta,
como un poco podríamos decir en independencia del poder político, que creo que también es un elemento interesante. Y acá, sí, sin querer como alargarme en el punto, creo que es interesante pensar dos elementos de la Defensoría de la Naturaleza por los que creo que son importantes, porque claro, podría haber una Defensoría de la Naturaleza de rango legal, pero no, esta tiene rango constitucional, y en ese sentido me parece que le da más potencia. Recordar que el principio de supremacía constitucional está en el artículo 16. Y bueno, la Defensoría de la Naturaleza, además de tener este elemento de autonomía, tiene ciertas funciones o atribuciones que están también señaladas en el mismo artículo. Dentro de eso, fiscalizar, hacer cumplimiento de las obligaciones a los mismos órganos del Estado. Y me parece importante que sea un órgano del Estado que también esté obligando a los órganos del Estado a aplicar, a incluir esta perspectiva de la interdependencia de la naturaleza y los derechos de la naturaleza. Pero hay un elemento que también me parece importante, que es a propósito de la designación de la defensora o el defensor de los derechos de la naturaleza, que claro, tiene un procedimiento que va a ser, en este caso, designado por una sesión conjunta del Congreso, y va a ser elegido a propósito de una terna elaborada por organizaciones ambientales de la sociedad civil. Y en ese sentido me parece importante destacar eso, porque sería muy complejo, o al menos desde mi perspectiva, hablar de un defensor, de una defensora de la naturaleza, pero que no tenga una relación con los territorios. O que sea como completamente ajena a la defensa de la naturaleza, o de la defensa de las comunidades también, porque la Defensoría de la Naturaleza también tiene por función la promoción y la protección de los derechos ambientales. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de una defensora o de un defensor de la naturaleza que se ha dedicado a estar en el mundo de las ideas, pero no ha estado en los territorios? O sea, para mí, insisto, como feminista, el cuerpo es una categoría importante, y creo que poner el cuerpo por las luchas que se defienden tiene una característica que para mí es un valor, y que me gusta mucho la idea de que el defensor de la defensora tenga también esa experiencia. No quiere decir que va a ser perfecto, y obviamente va a tener que de seguro tener un currículum y qué sé yo, pero creo que es importante que contenga este otro elemento que también refleje las luchas socioambientales, que refleje la defensa de la naturaleza, que sería interesante que también fuera, por ejemplo, o al menos dentro de esa terna, estuvieran considerados personas de pueblos indígenas, a propósito de las cosmovisiones de los pueblos originarios. Entonces me parece como importante, y creo que son elementos, insisto, y como hablábamos antes, o sea, dentro de un mar de herramientas y de elementos importantes que tiene el texto constitucional, me parece que la Defensoría de la Naturaleza como una herramienta es importante dentro de estos otros elementos que además va a estar, o debiera estar, en sintonía también en las defensas de los conflictos socioambientales, que también es un tema importante para Olca. Entonces, creo que aporta dentro como de, podríamos decir, una trama de elementos que tiene el borrador de nueva, no, la propuesta de nueva constitución. Esos son mis dos temas. Principio de interdependencia y defensoría de la naturaleza. Entonces vamos a hacer un recuento. Javier habló de consejos de cuenca y de el derecho a la energía. Oye, el derecho a la energía igual es un contrapotente, porque intenso, sí. O sea, que siento que de repente no le damos tanta importancia al tema de la energía, y es crucial porque se cruza con muchos elementos, como el mismo Javier explicaba. Bueno, luego también Lucio hablaba de las zonas de exclusión minera a propósito de los glaciares, agua como bien común inapropiable, y los otros temas que yo propuse. Y quería proponer como ejercicio que, bueno, es difícil, pero que eligiéramos 2 o 3 temas de los que hemos conversado. Votemos. La primera votación antes del plebiscito. Esto es un ejercicio. Claro. Yo apruebo. Sí, también, yo también apruebo. Apruebo por el agua. Apruebo por el agua. Bueno, ese es el hashtag de la campaña que va a levantar el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, ¿no? Para el claro, apruebo por el agua.
elijamos 2 o 3 temas. De los 6 que se expusieron, elijan, voten por 2, ya, así más difícil todavía, voten por 2. Ya, Está muy Javier. difícil. No, está difícil. Aquí, Yo voto por el principio de la interdependencia y por bienes comunes naturales. Ya. Me echó de la Javier. convención. Me echó de la convención el Lucio. Así que yo lo voy a echar igual. No, a mí. Si votamos por 2 nos vamos a quedar con 6 temas igual. Hay un problema matemático. Sí, eso, bueno, no, pero aquí como de decir, mira, ¿sabéis qué? Ya, porque estoy pensando que la gente va a decir, ya, las conversaciones que se vienen ahora respecto de la propuesta de nueva constitución. Alguien va a decir, bueno, ya, ¿y a ti por qué, por ejemplo, por qué vas a votar a prueba? Y alguien podría decir, bueno, en temas ambientales, yo voto por el apruebo porque, recordar 2 o 3 temas. Entonces, los otros temas están ahí, lo bueno es que ya están en el texto, solo que es como a modo de, como, no sé, como mnemotecnia, esas cosas como de sesgos de la memoria. 2 o 3 temas. Es por eso, ¿eh? Pero el otro, y decir que los otros textos ya están en el borrador, así que ya están. Glaciares y energía. Glaciares y energía. Me doy el autobombo. Pero no vamos a llegar a ningún consenso de los otros temas. Sí, porque ahora hay 4, po. Glaciares y energía. No, ya, no, esto no está funcionando. No, ya, mira, como somos 3 y quiero que lleguemos a un consenso, voy a votar igual que el Lucio, por bienes comunes naturales y por principio de interdependencia. Bueno, entonces, recapitulando. Los Principio 2 de la tercios. interdependencia, claro. De hecho, ahí tenemos 2 tercios. Tan polémicos, por cierto. Ya, entonces, principio de la interdependencia. Artículo 1, artículo 8. ¿Por qué hablar del principio de la interdependencia? Porque promueve un cambio ético y cultural en donde reconoce que somos naturaleza y que somos interdependientes de ella. Y que en un contexto de crisis climática, en un contexto de crisis ecológica, civilizatoria también, como le gusta decir a algunos, tiene vital importancia para construir un futuro distinto para las generaciones presentes, por supuesto, pero también para las generaciones futuras y también para el medio, para la naturaleza, para los ecosistemas que están cada vez más fragilizados. Entonces, permite, está en la base como una herramienta a la cual ir dándole cuerpo en distintas instancias, ya sea a nivel de estrategia jurídica, política, pero también social. Y el otro es, bueno, bienes comunes, particularmente el agua como bien común inapropiable. Acá recordar que estamos hablando de capítulo 3, artículo 134 y siguientes, cuando habla de los bienes comunes. ¿Y por qué hablamos de la importancia de los bienes comunes naturales? El rol de custodio que tiene el Estado acá y la inapropiabilidad, porque permite hacer un cambio importante respecto de la mercantilización de la naturaleza, que creo que es un elemento, bueno, y de la mercantilización y de la privatización, permite hacer un cambio en esa línea que es fundamental también en este mismo contexto, en donde tenemos las cuencas del país, se han ido secando, han sido sobreotorgadas con derechos de aprovechamiento de agua y hoy en día no hay agua ni para tomar en algunos lugares. Entonces, creo que permite también, es un punto de inflexión que permite vivir una vida digna. O sea, poner la vida al centro, sacar el mercado del centro de las decisiones, poner la vida de las personas, de las comunidades humanas y de la naturaleza para tomar decisiones con la urgencia que
que requiere el contexto como político y ambiental en el que estamos viviendo. Esos son los temas, para que los tengan ahí a mano. Apruebo. Artículo 1, artículo 8 y 134 y siguientes, para que ahí se luzcan con el número de los artículos. Eso, ¿quieres hacer alguna réplica, Javier? ¿No? Apruebo. Ah, Yo estás creo que conforme, mira. sí, estoy conforme. Lleguemos a los consensos, por favor. Quizás ayudar a visualizar algunas consecuencias que tienen este tipo de medidas consideradas en los artículos de la nueva Constitución, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo de las zonas de restricción, de las áreas de restricción para la minería, los glaciares, las áreas protegidas y la protección hidrográfica, introduce inmediatamente posibles medidas para ciertas actividades mineras que hoy día están operando sobre glaciares o afectando áreas protegidas o incluso al interior de áreas protegidas. Tendrá que haber medidas para eso al momento, o desde el momento que se aprueba la nueva Constitución. No hay una norma transitoria que haya establecido una transición para eso. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a implementar eso. Por ejemplo, Codelco Andina tiene operaciones sobre glaciares. Minera Los Pelambres, Anglo American, el proyecto actual y la ampliación del proyecto Los Bronces en la Reserva Nacional Yerba Loca, por ejemplo, ¿no? y glaciares cercanos, como también el efecto que puede tener la aprobación del bien común natural inapropiable como es el agua, ¿no? Y el cambio del concepto de el instrumento por el cual se transfiere el uso, que en el caso de los derechos de aprovechamiento se transferían en propiedad a los privados, y ahora se transforman esos mismos derechos de aprovechamiento en autorizaciones de uso, y por un acto soberano de esta nueva Constitución y del plebiscito, eso va a pasar a ser, o sea, se va a desprivatizar, se va a desmercantilizar. Para eso sí hay una transición establecida en los artículos transitorios y algunas excepciones, pero que abren la puerta y tienen mucha relación con la posibilidad que luego la autoridad, la Agencia Nacional de Agua, pueda hacer en propiedad y con el respaldo legal que se necesita los procesos de redistribución, de reasignación de las aguas al interior de cada una de las cuencas, con los criterios de prioridad establecidos en la Constitución. Entonces, me parece que son cuestiones importantes de conocer también para rebatir, para defender, para promover estos aspectos tan positivos de la nueva Constitución, porque son elementos que están afectando muy fuertemente los intereses económicos de las grandes empresas, tanto el tema del agua como el tema de glaciares, y que va a venir una oleada muy fuerte del rechazo en función de desvirtuar los atributos que tienen estos artículos a favor del bien común en general y particularmente de los bienes comunes naturales como el agua y los glaciares. Así que es importante también tener esas proyecciones para que podamos profundizar la discusión y poder defender estos aspectos tan positivos que ha costado lucha de años y años de comunidades que han enfrentado estas situaciones en sus territorios. Entonces, me parece importante también visualizar un poco esos posibles impactos. Está todo conectado, yo creo que ese es el tema igual. Eso entonces, pues, ya chao. No, agradecer a
bueno, a Lucia Javier, que también traen sus reflexiones a este espacio. Yo quería mencionar, igual que lo había comentado en nuestra reunión de pauta, que una de las como de mis molestias de la última semana, que tenía que ver y que se relaciona un poco también con estos temas, que tiene que ver como con, de alguna forma, con las críticas a la convención y a la propuesta de nueva constitución, que claro, de repente hay reflexiones que de partida como que infantilizan, sobre todo como de académicos, que he leído, que he visto gente que tiene que las competencias como que son del mundo del derecho, en esto de infantilizar, como de alguna forma no valorar que el texto también es el reflejo de las demandas de la ciudadanía. Si bien puede ser que el texto no sea, que yo no sé si existe como el mejor texto, como no creo que exista un texto ideal, eso es imposible, porque dejar a todas las personas contentas es imposible. Apostar por un texto mínimo también era al final como una derrota. Y el texto que está ahora ya oficializado es el reflejo también de muchos años, de mucho trabajo y mucho sacrificio. La lucha por el agua, la lucha por los territorios, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por la salud, por la educación, por las previsiones sociales, por una vivienda digna, por un cambio en los órganos del Estado, que esto además tenga una composición paritaria, que haya descentralización. No son no sé, una pataleta de unas pocas personas. Entonces creo que es importante dejar de hablar como si el texto fuera como simplemente como eso, como la pataleta de alguien. Y eso como que, bueno, me recuerda mucho a estas formas de hablar que son como supuestamente como de esta voz objetiva, que solo se fija en los temas técnicos e importantes, porque el resto es como, ya superemos eso, como que ya basta de estupideces, somos personas, buscamos justicia, buscamos dignidad, la plurinacionalidad es justicia. Y es doloroso ver también los comentarios y las palabras de las personas que siguen replicando estas lógicas colonizadoras y racistas respecto a los pueblos originarios. También sobre mujeres y sobre disidencias sexogenéricas y también sobre los territorios que defienden y que no quieren vivir en territorios en sacrificio. Entonces, como no existe tal objetividad y el texto sí refleja demandas, entonces creo que es importante ponernos en eso. O sea, acá el texto sí permite y sí da herramientas, si bien los cambios no van a ser automáticos porque la Constitución no es mágica, pero sí permite herramientas para luchar por una vida digna, que es lo que no tenemos ahora, y yo creo que es un buen punto de partida para luchar por eso, por dignidad, por la vida al final. Eso, dentro de mis descargos de molestia de tanto comentario de esta semana. Vamos a tener que instaurar en este podcast unos minutos de descargo. Vamos a buscar la música perfecta. Pero lo que faltó, Karen, es dar nombres. Yo creo que estamos en un momento en Chile en que lo que conocíamos hasta hace algunos años atrás como sectores democráticos comprometidos con la transición del proceso post-dictadura, finalmente los que administraron esos 30 años, o una parte de ellos, son los que hoy día están desacreditando este proceso, o están infantilizando, o están generando expresiones antidemocráticas, racistas, misóginas, y creo que gente como Carlos Peña, columnista permanente del Mercurio, o los Amarillos por Chile,
muchos de ellos de la ex Concertación, son los que están, y quizás es por donde se siente más doloroso todo esto, ¿no? Porque fueron sectores que en algún momento supuestamente estuvieron comprometidos por la democratización, por los derechos humanos, por la justicia en este país. Y hoy día están atacando la expresión más democrática de soberanía que ha tenido este país a lo largo de toda su historia, como ha sido esta convención constitucional, que incluso nosotros mismos sentimos que, o constatamos que ha tenido limitaciones. O sea, fue una negociación que se hizo a través de una reforma constitucional con una serie de límites para la expresión de la soberanía, pero sin embargo esta gente, así y todo, se dedica a atacar el resultado de este proceso como se ha llevado hasta ahora. Entonces, me parece que es importante también que las personas, que la gente, dentro del manejo de la información que haga, sepa quiénes son los que están sosteniendo estas campañas de desprestigio en alianza con medios de comunicación como el Mercurio, como Copesa, como grandes medios transnacionales y nacionales que están defendiendo intereses económicos particulares, digamos. Entonces, creo que es bueno que también se pueda transparentar todo eso. Un complemento para los minutos de Karen. También son tuyos, son tus minutos, no son los míos. Pero sí, o sea, en realidad la defensa corporativa que están haciendo ciertos sectores, que son, por cierto, los privilegiados, como del mismo sistema económico en el que estamos insertos, es molesto, siento yo. O sea, el proceso de la Convención Constitucional se basa en un acuerdo político que hicieron los partidos políticos, pusieron sus reglas, sus quórum, sus tiempos, que son acotadísimos, con el que tampoco estábamos de acuerdo. Y aún así, hay una elección democrática, hay un plebiscito, hay elección de convencionales en sus términos también, a pesar de que se luchó por la paridad, por los independientes y por escaños reservados. O sea, todo ha sido en sus términos, ha sido democrático, pero en sus términos, y aún así no están conformes. Entonces, el problema al final no tiene que ver con la convención, sino que tiene que ver con que no quieren ceder nada, no quieren ver afectados sus privilegios. Entonces, como que a veces uno esperaría que a estas alturas de la vida, que por último se van a dar argumentos, no sean argumentos patriarcales, o bueno, yo no podría decir que no espero eso, pero lo espero, ya, está bien. Pero son racistas, son patriarcales y son como ya burdos. Y yo creo que eso es lo que más molesta, porque supuestamente ellos son los que están ahí, digo ellos, porque en realidad ya sabemos, o sea, son argumentos burdos, supuestamente diciendo como que el texto constitucional es una copia de no sé qué cosa aquí y allá. Es como, los pueblos originarios estaban aquí de antes que existiera el Estado chileno y seguimos existiendo. Entonces, me parece de una miopía decir que simplemente el texto es una copia o que es la pataleta de alguien que está haciendo una performance. Eso. Bueno, Javier, no sé si Javier quiere agregar después de algo. esto te dejamos el espacio para que tú cierres este programa. Sí, Javier, por favor. Si no voy a pelear Uy, sola. tengo que canalizar todo lo que está pasando acá. A ver. No, yo creo que está bien. A ver, tomando lo que dejaron como para ir cerrando, yo creo que es sumamente importante dar como este análisis que yo creo que harta gente igual lo piensa, solo que no hay espacios para poder compartirlo de forma más masiva, como una caja de resonancia. Claro, por ejemplo, Lucio igual hablaba de Amarillos por Chile, totalmente cuestionables, más que cuestionables. Vemos hartos apellidos que se van repitiendo en algunas plataformas totalmente cuestionadas, que han tergiversado la información desde que comenzó el proceso constituyente hasta ahora, y lo van a seguir haciendo, yo creo que, y en esa pugna es en la que estamos, en esos emplazamientos, en no transar finalmente igual con esas posturas que no contribuyen en nada a la construcción de una sociedad como la que buscamos y la que impulsan
la que impulsamos pueblos, comunidades, organizaciones sociales, y este es un ejercicio democrático al que le guste. Así que desde ahora en adelante, activar, bueno, desde hace tiempo yo tengo hartos bots de la prueba, en verdad, entre mis redes parece, pero más allá de las redes, yo sé que se viene el despliegue de la campaña igual presencial, que igual ya empezó en ciertos territorios, pero sobre todo a conversar. Yo creo que es sumamente importante como pedagogizar un poco este tema de la propuesta de la nueva convención. Porque claro, documentos técnicos a veces a la gente igual, yo sé que les puede dar un poquito de sueño leerlo, pero es más divertido conversarlo. Así que yo invito a la gente a que converse sobre este tema, que se informe bien, a buscar bien desde dónde emana la información, ojalá ir corroborando algunas fuentes. Yo creo que es sumamente importante. Y en ese mismo proceso igual tiene que ser orientado o acompañado. Y bueno, como Orca igual tenemos hartos materiales que pueden servir para eso, que vamos a empezar igual a repostear, porque ya lo hemos posteado hartas veces, y este podcast es también ejercicio de aquello. Así que simplemente invitarlos e invitarlas a eso, a seguir escuchándonos, darle seguir, ojalá, al botón acá del podcast y compartirnos con sus redes, amistades, no amistades también. Si quieren ser un bot de este podcast, bienvenido sea. Así que eso, un abrazo para todas y todos y nos estamos escuchando. Eso, que esté muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.